Un satisfecho empresario se burló de un niño harapiento que quería arreglar su Rolls Royce. Lo miró con asco, se carcajeó en su cara. Lo que jamás imaginó es que ese pequeño guardaba un secreto devastador. El calor de aquella mañana golpeaba las calles como un castigo divino enviado desde lo alto. El asfalto parecía derretirse lentamente bajo los rayos implacables del sol, mientras el tráfico avanzaba con una lentitud desesperante que ponía a prueba la paciencia de cualquier mortal atrapado en aquel infierno de concreto y metal. Rodrigo Montemayor tamborileaba los dedos sobre el volante de cuero de su Rolls Royce Phantom negro. Un vehículo que costaba más de lo que la mayoría de familias trabajadoras ganarían en toda una vida de esfuerzo. En su muñeca, un reloj de edición limitada marcaba las 9:40 de la mañana, recordándole que cada segundo perdido era dinero evaporándose en el aire caliente. 55 años de edad, cabello entrecano peinado hacia atrás con precisión, traje azul claro de tela italiana confeccionado para esta ocasión. En menos de una hora se reuniría con inversionistas extranjeros para cerrar el negocio más importante de su carrera. Un contrato de 200 millones que consolidaría su imperio automotriz como el más grande del país. Nada podía fallar, absolutamente nada podía salir mal en este día tan crucial para su futuro y el de su imperio. Bernardo, su asistente personal desde hace 8 años, ocupaba el asiento del copiloto, revisando documentos en su tableta con la concentración de quien sabe que un error podría costarle todo. En el asiento trasero, 2 ejecutivos de trajes oscuros repasaban las cifras del contrato en voz baja, ajenos al mundo exterior. Fue entonces cuando el Rolls Royce comenzó a emitir un sonido extraño. Un chirrido agudo que provenía del motor, como el quejido de un animal agonizante. Rodrigo frunció el ceño. El chirrido se transformó en un golpeteo sordo que vibraba en todo el vehículo y de pronto, sin aviso alguno, el automóvil simplemente se detuvo. Ahí, en medio de la avenida principal, rodeado de taxis amarillos impacientes, autobuses repletos de pasajeros sudorosos y motociclistas furiosos que comenzaron a tocar el claxon como si el fin del mundo hubiera llegado. Rodrigo sintió que la sangre le hervía con fuerza incontenible. El Rodrigo Montemayor, dueño de la cadena de concesionarias más exclusiva del país, presidente de un consorcio que empleaba a miles de personas, estaba varado en plena vía pública como cualquier desafortunado, como un fracasado, como esas personas que él observaba desde su ventanilla con una mezcla de lástima y profundo desprecio. Descendió del vehículo con una furia contenida que hacía brillar sus ojos como carbones encendidos. Fermín, su chofer desde hace 15 años, ya había abierto el cofre y observaba el motor con la expresión de quien contempla un acertijo imposible. ¿Y bien? La voz de Rodrigo cortó el aire como navaja. ¿Qué rayos le pasa a esta porquería? Fermín tragó saliva. Conocía ese tono demasiado bien. Nunca terminaba bien para nadie. Señor, parece algo en el sistema de inyección electrónica. La agencia autorizada tardaría al menos 2 horas en llegar con este tráfico. ¿2 horas? Rodrigo soltó una risa seca. Tengo una reunión en 40 minutos, Fermín. Una reunión que vale más dinero del que verás en 20 vidas juntas. Y me dices que me quede aquí parado como imbécil. El tráfico alrededor se acumuló rápidamente. Conductores curiosos bajaban de sus vehículos para observar la escena. Algunos sacaban teléfonos para grabar, pensando en las publicaciones burlonas que harían. La humillación ardía en el pecho de Rodrigo como ácido derramado. Bernardo se acercó con el teléfono en mano, sudor perlando su frente. Señor Montemayor, la agencia confirma mínimo 2 horas y media de espera. Rodrigo cerró los ojos, apretando los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Luchaba contra las ganas de gritar,
de destruir algo. Fue en ese preciso instante cuando una voz pequeña atravesó el caos de la calle. «Yo puedo arreglar eso, señor». Rodrigo giró lentamente, buscando el origen de aquella interrupción absurda. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrar una figura que parecía pertenecer a otro universo. Era un niño. No podía tener más de 10 años de edad. Su cabello rubio estaba tan sucio y enmarañado que parecía paja de establo abandonado por el tiempo. Su rostro pequeño tenía manchas de grasa y polvo incrustadas, pero sus ojos color miel brillaban con una intensidad asombrosa que contrastaba brutalmente con su apariencia miserable y olvidada por el mundo. Sus ropas contaban una historia de abandono. Una camiseta que alguna vez fue blanca, ahora rasgada y manchada por años de uso. Pantalones cortos tan desgastados que los hilos colgaban de los bordes. Sandalias tan gastadas que apenas merecían ese nombre. Cargaba una bolsa de latas aplastadas amarrada a la cintura. Rodrigo observó aquella figura diminuta y sintió desprecio, profundo, visceral, instintivo, nacido de las entrañas más oscuras de su ser. Para él, aquel niño representaba todo lo que había pasado la vida huyendo con desesperación, todo lo que temía en secreto, todo lo que detestaba profundamente. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz cargada de incredulidad que rayaba en el asco. El niño no retrocedió. Al contrario, dio un paso decidido hacia adelante, los ojos fijos en el Rolls Royce como si fuera un viejo conocido. «Dije que puedo arreglarlo, señor. Sé exactamente lo que tiene este carro». El silencio que siguió fue absoluto. Los murmullos se apagaron. Incluso el tráfico pareció disminuir por un instante. Después, Rodrigo comenzó a reír. Una carcajada alta, cruel, que resonó por toda la avenida. Bernardo se unió a la risa inmediatamente, queriendo complacer a su jefe. Los ejecutivos bajaron del auto con sonrisas burlonas, intercambiando miradas de diversión cómplice. «¿Estás escuchando esto, Bernardo?». Rodrigo se limpió una lágrima imaginaria. «Este mocoso mugriento quiere arreglar mi Rolls Royce. Un auto con más tecnología que un satélite espacial». La gente comenzó a aglomerarse. Algunos reían junto con ellos. Otros observaban incómodos, desviando la mirada. Una señora mayor de cabello canoso negó con la cabeza, murmurando su desaprobación. Rodrigo se acercó al niño, inclinándose hasta que sus rostros quedaron a la misma altura. «Escúchame bien, muchachito». Su voz era baja, venenosa, calculada para causar daño. «¿Sabes cuánto cuesta este carro? ¿Cuántos años tendrías que juntar latitas miserables para comprar un solo tornillo de este motor?». El niño permaneció inmóvil, sosteniendo la mirada del millonario sin pestañear. No había miedo en esos ojos color miel. Había algo más que Rodrigo no podía identificar, pero que le provocaba incomodidad inexplicable. «Regresa a tu basurero, chamaco», continuó cada palabra destilando veneno. «Este no es tu lugar. Gente como tú no toca las cosas que gente como yo posee. Así funciona el mundo, así ha funcionado siempre». Mauricio, uno de los ejecutivos, se sumó con sonrisa retorcida. «Oye, niño, después puedes lavar el carro. Quizás el señor Montemayor te dé unas moneditas para tus latas». Más risas estallaron entre el grupo, más humillación. El círculo de curiosos murmuraba, algunos grabando con teléfonos, otros con vergüenza ajena en el rostro. Pero el niño no lloró, no huyó corriendo, no bajó la mirada avergonzado. Caminó con calma absoluta hacia el cofre abierto del Rolls Royce, ignorando las burlas, las carcajadas, cada gota de veneno que aquellos hombres derramaban sobre su dignidad. «Oye, ¿qué crees que haces?». Fermín intentó detenerlo, pero algo en los ojos del niño lo hizo dudar, algo que le erizó la piel. El pequeño observó el motor con concentración impropia de su edad. Sus dedos sucios tocaron piezas que costaban más que casas enteras, moviéndose con precisión de cirujano experimentado.
Rodrigo dejó de reír gradualmente. La forma en que aquel mocoso se movía alrededor del motor encendió una chispa de curiosidad. ¿Cómo un niño de la calle podía demostrar tanta familiaridad con un vehículo de ese nivel? «Bernardo, saca a ese chamaco antes de que arruine algo», ordenó, pero su voz había perdido convicción. Bernardo avanzó, pero se detuvo cuando el niño levantó la mano pidiendo silencio sin apartar los ojos del motor. «Solo 2 minutos, señor. 2 minutos y llega a tiempo a su reunión». «¿Cómo sabes que tengo una reunión?». El niño no respondió. Sus dedos continuaban trabajando con precisión que asombraba incluso a Fermín, quien había visto a los mejores mecánicos del país. Los murmullos de la multitud cambiaron de tono. Ya no eran risas, eran susurros de incredulidad. 90 segundos después, el niño retrocedió limpiándose las manos en el pantalón raído. «Ya puede encenderlo, señor». Rodrigo vaciló. Hizo un gesto a Fermín, quien subió al auto y giró la llave. El motor despertó con un ronroneo perfecto, como si nada hubiera pasado. El tablero no mostraba ninguna falla. El silencio fue ensordecedor. Rodrigo quedó paralizado. Las personas que segundos antes reían, ahora señalaban al pequeño con incredulidad. La señora mayor sonrió levemente como si hubiera esperado este desenlace. El niño se alejó hacia la banqueta como si arreglar un Rolls Royce de millones fuera lo más natural del mundo. «Espera», llamó Rodrigo, su voz débil. «Espera, chamaco». El niño se detuvo. Solo miró por encima del hombro, esos ojos color miel atravesando el alma de Rodrigo. «¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo supiste qué hacer?». Una sonrisa extraña surgió en los labios del pequeño. No era alegre. Era la sonrisa de alguien que ha esperado mucho tiempo para este momento. «Este motor lo conozco muy bien, señor Montemayor. ¿Cómo sabes mi nombre?». El niño giró completamente, enfrentando a Rodrigo con una mirada que de pronto se sintió terriblemente familiar. «Mi padre inventó este sistema de inyección. Trabajó años perfeccionándolo. Era su sueño, su orgullo». El corazón de Rodrigo se detuvo por un instante. «¿Tu padre? ¿Quién era tu padre?». La sonrisa se ensanchó, pero sus ojos se llenaron de algo oscuro, dolor mezclado con determinación inquebrantable. «Se llamaba Joaquín Paredes, señor. Quizás lo recuerde, eran mejores amigos, antes de que usted le robara todo». El mundo se detuvo. El ruido del tráfico desapareció. Las voces se convirtieron en zumbido lejano. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese nombre, ese maldito nombre que había enterrado en lo más profundo de su memoria durante 30 años. «¿Qué dijiste?». «Mi padre murió en la miseria más absoluta, señor Montemayor, sin un solo peso en el bolsillo, sin reconocimiento alguno, viendo día tras día cómo usted construía un imperio gigantesco con su invento. Cómo se volvía millonario y famoso mientras él no podía comprar ni las medicinas más básicas para aliviar su dolor. Las lágrimas amenazaban los ojos del pequeño, pero las contuvo con fuerza admirable. «Antes de morir, mi padre me pidió algo. Me pidió que lo encontrara a usted». Rodrigo quiso hablar, pero las palabras murieron en su garganta. 30 años de secretos, de culpa enterrada, de mentiras construidas, se derrumbaban en segundos. «Mi padre guardó todo, señor. Cada documento, cada bosquejo, cada prueba de lo que usted hizo». El niño metió la mano en su bolsa de latas y sacó algo que hizo que el rostro de Rodrigo perdiera todo color. Un cuaderno amarillo de tapas gastadas. «Todo está aquí, la verdad completa». Rodrigo extendió la mano hacia el cuaderno, pero el niño lo retiró. «Mi padre me dejó este cuaderno con una única instrucción, una instrucción que no entendí hasta que lo vi burlándose de mí hace un momento». «¿Qué instrucción?». El niño guardó el cuaderno y comenzó a alejarse entre la multitud que observaba sin comprender lo que acababa de presenciar. Pero antes de desaparecer, se detuvo una última vez y pronunció las palabras que cambiarían la vida de Rodrigo para siempre.
Mi padre me pidió que le diera una oportunidad de arreglar lo que rompió. Pero después de ver cómo trata a la gente como yo, ya no sé si usted merece esa oportunidad. Y con eso, el niño se desvaneció entre la multitud, dejando a Rodrigo paralizado en medio de la avenida, con el motor funcionando perfectamente y su mundo interior completamente destruido. 30 años de mentiras, 30 años de secretos, y un niño de la calle con un cuaderno amarillo que contenía toda la verdad. Rodrigo comprendió en ese instante devastador que todo su dinero acumulado, todo su poder inmenso, toda su arrogancia cultivada durante décadas, no valían absolutamente nada frente a la verdad, porque el pasado que creía enterrado para siempre acababa de regresar caminando entre la multitud y venía dispuesto a cobrar cada deuda pendiente, sin excepción, sin piedad. Rodrigo Montemayor no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que vino después. La palabra robara resonaba en su cabeza como un eco que se negaba a desvanecerse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de aquel niño sucio, mirándolo con esos ojos color miel que ahora reconocía con una claridad aterradora. Eran los mismos ojos de Joaquín, los mismos ojos del único amigo verdadero que alguna vez tuvo en la vida. La reunión con los inversionistas extranjeros había sido un desastre absoluto. Rodrigo se presentó tarde, desconcentrado, incapaz de articular las palabras que durante semanas había ensayado frente al espejo de su mansión. Los empresarios intercambiaron miradas de desconcierto antes de marcharse sin firmar nada, llevándose consigo 200 millones que ahora le parecían absolutamente insignificantes comparados con el peso de aquella acusación. Ladrón. Eso era lo que el niño había insinuado. Que él, Rodrigo Montemayor, el hombre más respetado del sector automotriz, había construido su imperio sobre los cimientos de una traición imperdonable. En la madrugada del tercer día sin dormir, Rodrigo se encontraba sentado en su estudio privado, rodeado de madera fina y cuadros que valían fortunas obscenas. Un vaso de whisky descansaba intacto sobre el escritorio mientras observaba fijamente la única fotografía que conservaba de su pasado lejano. En ella aparecían dos jóvenes de 25 años, sonriendo frente a un taller mecánico pequeño y destartalado. Uno de ellos era él, con el cabello negro y abundante, vestido con un overol manchado de grasa. El otro era un hombre delgado de ojos brillantes y sonrisa amplia, sosteniendo una pieza de motor como si fuera el tesoro más valioso del universo. Joaquín Paredes, su hermano de otra madre, su socio, su mejor amigo, el hombre al que destruyó para construir todo lo que ahora poseía. Rodrigo cerró los ojos y permitió que su mente viajara al lugar que había evitado durante 3 décadas. El pasado. Ese monstruo dormido que el niño de la calle acababa de despertar con 5 simples palabras. Todo comenzó 38 años atrás, en un barrio humilde donde las calles no tenían pavimento y los sueños eran el único lujo que sus habitantes podían permitirse. Rodrigo y Joaquín se conocieron cuando ambos tenían 17 años. Trabajaban en el mismo taller mecánico, un negocio familiar del viejo Don Abundio que reparaba los pocos autos que circulaban por aquella zona olvidada de la ciudad. Rodrigo era hijo de una madre soltera que limpiaba casas ajenas para poder alimentarlo. Joaquín era huérfano, criado por el mismo Don Abundio desde que tenía memoria. Desde el primer día, Rodrigo supo que Joaquín era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Mientras él aprendía mecánica básica con esfuerzo y dedicación, Joaquín parecía haber nacido con el conocimiento grabado en el alma. Sus manos entendían los motores como si pudieran escuchar sus secretos más íntimos. Podía diagnosticar una falla con solo escuchar el sonido del motor durante unos segundos.
Era un genio natural, un prodigio que jamás pisó una universidad, pero que superaba a cualquier ingeniero con título colgado en la pared. Y lo más extraordinario era que Joaquín no tenía ambición personal alguna, solo quería crear cosas, inventar, mejorar, hacer que los motores funcionaran de maneras que nadie había imaginado antes. Rodrigo, en cambio, ardía de ambición desde que tuvo uso de razón. Quería salir de la pobreza. Quería dinero, poder, respeto. Quería que la gente que miraba a su madre con desprecio cuando limpiaba sus pisos algún día, lo mirara a él con admiración y envidia. Durante 8 años, los dos jóvenes trabajaron juntos, ahorraron cada centavo que pudieron. Soñaron con abrir su propio taller, uno más grande, uno que los sacaría de la miseria para siempre. Fue durante esos años cuando Joaquín comenzó a trabajar en algo revolucionario. Pasaba noches enteras en el taller después de que todos se marchaban, dibujando esquemas incomprensibles, armando prototipos con piezas de desecho, murmurando cálculos que solo él entendía. Un sistema de inyección electrónica completamente nuevo, más eficiente, más económico, capaz de reducir el consumo de combustible en un porcentaje que la industria automotriz consideraría imposible. Rodrigo recordaba la noche en que Joaquín le mostró el prototipo funcionando por primera vez. El motor de un viejo auto abandonado ronroneaba con una suavidad que nunca había escuchado. Los ojos de Joaquín brillaban con la emoción de un niño que acaba de descubrir la magia. «Esto va a cambiar todo, hermano», había dicho Joaquín aquella noche, abrazando a Rodrigo con fuerza. «Con esto podemos abrir nuestro taller. Podemos vender la patente y vivir tranquilos el resto de nuestras vidas. Tú y yo, socios para siempre. Socios para siempre». Rodrigo apretó el vaso de whisky hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Las palabras de Joaquín resonaban en su memoria como una condena eterna. Lo que sucedió después fue algo que Rodrigo había pasado 30 años tratando de justificar ante sí mismo. 30 años construyendo excusas, racionalizaciones, mentiras que repetía hasta casi creerlas. Joaquín era brillante, pero también era ingenuo. Confiaba ciegamente en la bondad de las personas. Confiaba especialmente en Rodrigo, su mejor amigo, su hermano elegido. Y Rodrigo se aprovechó de esa confianza de la manera más despiadada posible. Todo comenzó con una reunión que Rodrigo organizó sin que Joaquín supiera. Un contacto le había presentado a un empresario de la capital, un hombre con dinero y conexiones que buscaba innovaciones en el sector automotriz para invertir. Rodrigo le mostró el prototipo de Joaquín. Le explicó el funcionamiento del sistema utilizando los apuntes de su amigo, apuntes que había estudiado en secreto durante meses hasta memorizarlos por completo. Y cuando el empresario preguntó quién era el inventor, Rodrigo mintió sin pestañear. «Soy yo», dijo aquella noche con una sonrisa que escondía la traición más grande de su vida. «Yo lo inventé solo». El empresario quedó impresionado. Ofreció financiar la patente, la producción, todo lo necesario para llevar el invento al mercado masivo. La única condición era que Rodrigo firmara como único propietario intelectual. Y Rodrigo firmó. Firmó sabiendo que estaba robando el trabajo de años de su mejor amigo. Firmó sabiendo que estaba destruyendo los sueños del único ser humano que había confiado en él sin reservas. Firmó porque la ambición que ardía en su pecho era más fuerte que cualquier lazo de amistad o de honor. Lo que siguió fue una pesadilla que Rodrigo había tratado de borrar de su memoria sin éxito. Cuando Joaquín descubrió lo que había pasado, no gritó, no amenazó, no buscó venganza inmediata como cualquier persona traicionada habría hecho. Simplemente se sentó en el piso del taller donde habían soñado juntos durante años y lloró en silencio. Rodrigo recordaba cada detalle de aquella escena, los hombros de Joaquín temblando,
las lágrimas cayendo sobre sus manos manchadas de grasa. El silencio más doloroso que jamás había escuchado. «¿Por qué, hermano?», fue lo único que Joaquín preguntó, su voz quebrada como cristal pisoteado. «Yo te habría dado la mitad de todo. Te habría dado más si lo necesitabas. Solo tenías que pedirlo». Rodrigo no respondió. No había respuesta posible. Solo había codicia y traición, y la oscuridad que habitaba en lo más profundo de su alma. Joaquín intentó luchar legalmente durante los primeros años. Buscó abogados, presentó demandas, trató de demostrar que él era el verdadero inventor. Pero Rodrigo ya tenía dinero y conexiones poderosas. Cada demanda fue desestimada. Cada intento de justicia fue aplastado por el peso del sistema que protege a los poderosos. Mientras tanto, el imperio de Rodrigo crecía sin control. El sistema de inyección revolucionó la industria. Las concesionarias se multiplicaban. El dinero llegaba en cantidades que jamás había imaginado. Y con cada nuevo millón que acumulaba, Rodrigo enterraba más profundamente la culpa que lo carcomía por dentro. Supo que Joaquín se había casado con una mujer llamada Esperanza, una enfermera de barrio humilde que lo amaba a pesar de su pobreza. Una mujer que trabajó turnos dobles para mantener a la familia unida mientras Joaquín luchaba contra la injusticia. Supo que habían tenido un hijo. Supo que Joaquín trabajaba en talleres pequeños, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, mientras veía su invento generar fortunas para el hombre que lo había traicionado. Y luego, hace 10 años, supo que Joaquín había enfermado gravemente. Una enfermedad que requería tratamientos costosos que él jamás podría pagar. Rodrigo recordaba el momento en que recibió esa noticia. Estaba sentado en su oficina de cristal con vista a la ciudad, firmando contratos que valían millones, cuando su secretaria mencionó casualmente que había leído en el periódico sobre un mecánico de barrio pobre que pedía ayuda para costear su tratamiento médico. El nombre Joaquín Paredes apareció en el artículo. Rodrigo podría haber ayudado. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Podría haber pagado el tratamiento de forma anónima. Podría haber salvado la vida del hombre al que había destruido. Pero no lo hizo. El miedo fue más fuerte que cualquier resto de humanidad. Miedo a que la ayuda despertara preguntas. Miedo a que la conexión entre ellos saliera a la luz. Miedo a perder todo lo que había construido sobre los cimientos de aquella traición original. Así que Rodrigo archivó el artículo en un cajón y siguió firmando contratos como si nada hubiera pasado. Joaquín murió 8 años atrás, solo, abandonado, sin poder comprar las medicinas que podrían haberle dado más tiempo. La enfermedad lo consumió lentamente mientras el hombre que le robó todo vivía rodeado de lujos obscenos. Y ahora su hijo había aparecido. Un niño de la calle con un cuaderno amarillo que contenía la verdad que Rodrigo había luchado toda su vida por enterrar. El vaso de whisky se estrelló contra la pared del estudio, derramando líquido ámbar sobre un cuadro que valía más que una casa completa. Rodrigo se levantó violentamente, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Qué contenía ese cuaderno? Los documentos originales de Joaquín, los bosquejos que probaban la verdadera autoría del invento, cartas que revelaban la traición. Si esa información se hacía pública, todo se derrumbaría. Su imperio, su reputación, su legado. Los accionistas lo abandonarían. Los medios lo destrozarían. Pasaría de ser el empresario más admirado del país a ser el villano más odiado. Pero había algo peor que el miedo a perderlo todo. Había algo en los ojos de aquel niño que lo perseguía más que cualquier amenaza legal o financiera. Algo que Rodrigo reconocía porque lo había visto una vez antes, hace 30 años, en los ojos de Joaquín cuando descubrió la traición. No era odio, era algo mucho más perturbador, era decepción.
La misma decepción que Rodrigo había causado en el único amigo verdadero que tuvo en la vida. La misma decepción que ahora veía reflejada en los ojos del hijo de ese amigo. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Era Bernardo. «Señor Montemayor, tenemos información sobre el niño. Nuestros investigadores lo localizaron». Rodrigo sintió que el corazón le latía con violencia. «¿Dónde está?» «Vive debajo de un puente en la zona industrial. No tiene familia conocida. Su madre murió hace 2 años. Antes de eso, un anciano llamado Don Abundio lo cuidaba, pero falleció hace 4 años, poco después de que la madre del niño enfermara». Don Abundio, el viejo dueño del taller donde todo comenzó. El hombre que crió a Joaquín como un hijo. El círculo se cerraba de maneras que Rodrigo jamás habría imaginado. «El niño tiene algo que me pertenece», dijo Rodrigo, su voz endureciéndose. «Un cuaderno amarillo. Necesito recuperarlo». Hubo una pausa en la línea. «Señor, ¿quiere que enviemos gente para...?» «No». La palabra salió antes de que Rodrigo pudiera pensarla. «Yo iré personalmente». Vi colgó el teléfono y se quedó inmóvil en medio de su estudio lujoso, rodeado de todo lo que la traición le había comprado. Tenía que encontrar a ese niño. Tenía que recuperar el cuaderno antes de que la verdad destruyera todo lo que había construido. Pero mientras se preparaba para salir, una pregunta comenzó a crecer en su mente como una semilla venenosa que no podía ignorar. ¿Qué instrucción le había dejado Joaquín a su hijo? El niño había dicho que su padre le pidió que le diera una oportunidad de arreglar lo que rompió. Era posible que Joaquín, incluso después de todo lo que Rodrigo le hizo, todavía creyera que existía algo en él digno de redención. ¿O era una trampa final diseñada por un hombre moribundo para destruir a quien lo destruyó primero? Rodrigo no tenía respuestas. Solo tenía un nombre grabado en la memoria, un cuaderno amarillo que contenía su condena y un niño de la calle que sostenía en sus manos el poder de destruirlo todo. El pasado había regresado y esta vez no había forma de escapar. El Rolls Royce negro avanzaba lentamente por calles que Rodrigo Montemayor no había pisado en décadas. Calles sin pavimento donde el polvo se levantaba con cada ráfaga de viento. Calles donde la basura se acumulaba en las esquinas y los perros callejeros buscaban comida entre los escombros abandonados. Calles que le recordaban dolorosamente de dónde había venido y todo lo que había hecho para escapar de ellas sin mirar atrás. Conducía solo. Había rechazado la compañía de Bernardo, de Fermín, de cualquier persona que pudiera presenciar lo que estaba a punto de hacer. Este encuentro tenía que ser entre él y el niño, entre él y el fantasma de Joaquín, que ahora caminaba por el mundo con 10 años de edad y un cuaderno amarillo que contenía todos sus pecados escritos con tinta indeleble. La zona industrial apareció ante sus ojos como un cementerio de fábricas abandonadas. Estructuras de metal oxidado se alzaban contra el cielo gris como esqueletos de gigantes olvidados por el tiempo y por el progreso. Ventanas rotas miraban hacia la nada como ojos vacíos. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el crujido del viento entre las estructuras metálicas. El puente que buscaba estaba al final de una calle sin salida, un paso elevado de concreto agrietado, bajo el cual, según sus investigadores, vivía el hijo de Joaquín Paredes. Rodrigo detuvo el auto y bajó lentamente, sintiendo el peso de cada paso que daba. El contraste era obsceno y casi doloroso de presenciar. Su traje italiano, sus zapatos de cuero fino, su reloj que costaba más que todas las casas de aquel barrio juntas. Se sentía como un invasor en territorio enemigo, y quizás eso era exactamente lo que era. Caminó hacia el puente con pasos cautelosos. El olor a humedad y abandono le golpeó las fosas nasales. Bajo la estructura de concreto, entre columnas manchadas de grafiti y charcos de agua estancada,
distinguió una pequeña figura sentada sobre cartones viejos. Era él, el niño de los ojos color miel. Pero esta vez no estaba solo con su bolsa de latas. A su lado había una caja de cartón que hacía las veces de mesa, y sobre ella, abierto como si lo hubiera estado esperando, descansaba el cuaderno amarillo de tapas gastadas. El niño levantó la mirada cuando escuchó los pasos acercándose. No había sorpresa en su rostro, solo una calma inquietante que parecía impropia de alguien tan joven. Sabía que vendría, dijo el pequeño sin levantarse. Solo no sabía si tardaría días o semanas. Rodrigo se detuvo a 3 metros de distancia, como si una barrera invisible le impidiera acercarse más. ¿Cómo sabías que vendría personalmente? Porque usted no puede confiar en nadie con esto. El niño señaló el cuaderno. Lo que hay aquí dentro puede destruirlo, y usted es el tipo de persona que necesita controlar todo, especialmente lo que puede hacerle daño. Las palabras golpearon a Rodrigo con la fuerza de un martillo. ¿Cómo podía un niño de 10 años hablar con esa precisión, con ese conocimiento del alma humana? ¿Quién te enseñó a hablar así? Mi madre, respondió el niño con un destello de dolor cruzando sus ojos. Y don Abundio, y las cartas que mi padre me dejó antes de morir. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso hacia adelante. ¿Cartas? ¿Joaquín te dejó cartas? Muchas. Las escribió durante los últimos meses de su vida, cuando ya sabía que no iba a sobrevivir. Quería asegurarse de que yo supiera la verdad, toda la verdad, sobre él, sobre mi madre, sobre usted. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rodrigo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del niño que tenía el poder de destruir todo lo que había construido. Santiago, Santiago Paredes. Mi padre eligió ese nombre porque significa el que sigue el camino. Decía que algún día yo encontraría el mío propio, Santiago. El nombre resonó en la mente de Rodrigo como una campana antigua. ¿Por qué haces esto, Santiago? ¿Qué quieres de mí? Dinero, venganza, puedo darte lo que pidas, puedo sacarte de este lugar, darte una vida mejor, mandarte a las mejores escuelas. No quiero nada de eso. La respuesta cortó el aire como un bisturí. Entonces, ¿qué quieres? Santiago se puso de pie lentamente. A pesar de su pequeña estatura, de su ropa raída y su cuerpo delgado por años de mala alimentación, había algo en él que lo hacía parecer más grande que el hombre de traje que tenía enfrente. Quiero que escuche lo que nunca dejó que mi padre le dijera antes de morir. Rodrigo tragó saliva. La petición era tan simple y tan aterradora al mismo tiempo. Tu padre me odiaba. Con razón. No hay nada que pudiera haber querido decirme, excepto... ¿Excepto qué? Santiago lo interrumpió. Excepto cuánto lo había traicionado, cuánto daño le había causado. Mi padre ya sabía todo eso, señor Montemayor. Vivió con ese dolor cada día de su vida. No necesitaba repetírselo. El niño caminó hacia la caja de cartón y tomó el cuaderno amarillo con una delicadeza que contrastaba con la dureza del ambiente que lo rodeaba. ¿Sabe por qué mi padre guardó todas estas pruebas durante tantos años? ¿Por qué no las vendió a un periódico o las usó para chantajearlo cuando más lo necesitaba? Rodrigo negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Porque nunca quiso destruirlo. Incluso después de todo lo que usted le hizo, mi padre seguía creyendo que había algo bueno en usted. Algo que usted mismo había enterrado bajo toda esa ambición y ese miedo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Rodrigo sin que pudiera evitarlo. Lágrimas que no había derramado en décadas. Lágrimas que había guardado bajo llave en el mismo lugar donde escondía su culpa. Eso es imposible, susurró. Nadie podría perdonar lo que yo hice. Mi padre no dijo que lo perdonaba. Dijo que le daba una oportunidad de perdonarse a sí mismo. Santiago abrió el cuaderno y comenzó a pasar las páginas lentamente. Rodrigo
Pudo ver bosquejos técnicos, diagramas del sistema de inyección, notas escritas con la letra apretada de Joaquín. Y entre las páginas técnicas, sobres amarillentos que contenían cartas dobladas con cuidado. «Hay 37 cartas aquí», dijo Santiago. «Mi padre las escribió durante sus últimos 6 meses de vida. Algunas son para mí, otras son para mi madre, y 5 de ellas son para usted». El corazón de Rodrigo dejó de latir por un instante. ¿Para mí? Mi padre sabía que algún día este momento llegaría, sabía que la verdad no puede permanecer enterrada para siempre, y quería estar preparado. Santiago sacó uno de los sobres del cuaderno. Estaba amarillento por el tiempo, con los bordes desgastados por años de ser guardado y protegido. En el frente, con la letra inconfundible de Joaquín, se leía: «Para Rodrigo, cuando esté listo». «Mi madre me explicó todo antes de morir», continuó Santiago, su voz quebrándose ligeramente. «Me contó cómo usted y mi padre eran como hermanos, cómo construyeron sueños juntos en el taller de don Abundio, cómo mi padre confiaba en usted más que en cualquier otra persona en el mundo». Rodrigo cerró los ojos. Cada palabra era como sal vertida sobre una herida que nunca había sanado. «¿Tu madre cómo murió?» «Enfermó. Una infección que se complicó porque no podía pagar el tratamiento adecuado». La voz de Santiago se quebró levemente, pero se recompuso con una fortaleza que desgarraba el alma. «Los médicos dijeron que con las medicinas correctas habría sobrevivido. Era una infección común, señor Montemayor. El tipo de cosa que se cura con antibióticos que para usted costarían menos que una cena en un restaurante elegante. Pero para nosotros, esas medicinas eran imposibles de conseguir». Una pausa dolorosa. La vi empeorar día tras día. La vi suplicar por algo que aliviara el dolor. La vi cerrar los ojos por última vez sosteniendo mi mano, pidiéndome perdón por dejarme solo. La historia se repetía con una crueldad que parecía diseñada por el destino mismo. Primero Joaquín, ahora Esperanza. Ambos muertos por enfermedades tratables que el dinero de Rodrigo podría haber curado 1000 veces. Don Abundio cuidó de mí cuando mi padre ya no pudo, continuó Santiago, su mirada perdiéndose en recuerdos que parecían tanto dulces como dolorosos. El viejo me enseñó todo lo que sabía sobre motores. Decía que yo había heredado las manos de mi padre, que tenía el mismo don para escuchar lo que las máquinas quieren decirnos. Pasábamos horas en lo que quedaba de su taller, entre piezas oxidadas y herramientas viejas. Y él me contaba historias sobre mi padre, sobre cómo sus ojos brillaban cuando descubría algo nuevo, sobre cómo podía arreglar cualquier cosa con paciencia y dedicación. Santiago hizo una pausa, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Don Abundio murió hace 4 años, poco después de que mi madre enfermara por primera vez. Creo que su corazón simplemente se rindió. Había perdido demasiado. Santiago se acercó a Rodrigo con el sobre en la mano. Antes de irse, don Abundio me hizo prometer algo. Me hizo prometer que cuando fuera lo suficientemente grande, buscaría a Rodrigo Montemayor y le entregaría este cuaderno. Pero no para destruirlo, para darle la oportunidad que mi padre siempre quiso darle. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de arreglar lo que está roto. Rodrigo extendió la mano temblorosa hacia el sobre. Sus dedos rozaron el papel amarillento como si tocara algo sagrado, algo que podría quemarlo o salvarlo, dependiendo de lo que hiciera con ello. «¿Por qué no me odias?», preguntó Rodrigo con voz rota. «Destruí a tu padre. Mi inacción mató a tu madre. Tienes todo el derecho de odiarme más que a nadie en el mundo». Santiago lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «Mi padre me enseñó que el odio es como beber veneno esperando que el otro se muera. Durante años vi cómo el odio consumía a mi madre poco a poco, cómo la amargura le robaba la sonrisa. No quiero vivir así.
El niño hizo una pausa y cuando habló nuevamente su voz era más suave. Pero eso no significa que lo perdono, señor Montemayor. El perdón no me corresponde a mí. Le corresponde a usted decidir si puede vivir con lo que hizo o si está dispuesto a hacer algo al respecto. Rodrigo sostenía el sobre como si fuera lo más valioso que había tocado en su vida. Y quizás lo era. ¿Qué dice la carta? No lo sé. Nunca la abrí. Mi padre la escribió para usted, no para mí. Pero mi madre me contó lo que él le dijo antes de morir. ¿Qué le dijo? Santiago respiró profundamente antes de responder. Dijo que usted era un hombre que se había perdido a sí mismo en el camino, que la ambición lo había cegado, pero que en algún lugar muy adentro todavía existía el Rodrigo que él conoció en el taller de Don Abundio. El Rodrigo que soñaba con salir de la pobreza no para pisotear a los demás, sino para ayudar a los suyos. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Rodrigo ahora. No intentaba ocultarlas. Tu padre estaba equivocado. Ese Rodrigo murió hace mucho tiempo. Entonces, demuéstrelo, respondió Santiago sin vacilar. Abra la carta. Lea lo que mi padre tenía que decirle. Y después, decida qué tipo de hombre quiere ser el resto de su vida. Rodrigo miró el sobre en sus manos. Podía destruirlo aquí mismo. Podía tomar el cuaderno entero, quemar todas las pruebas y hacer que este niño desapareciera de su vida para siempre. Tenía el dinero y el poder para hacerlo, pero algo había cambiado en su interior, algo que no podía explicar ni controlar. Con dedos temblorosos abrió el sobre y sacó la carta. El papel estaba amarillento pero bien conservado. La letra de Joaquín, esa letra que Rodrigo conocía tan bien de los años que pasaron juntos soñando en el taller, llenaba la página con palabras que parecían haber sido escritas ayer, y mientras comenzaba a leer, Rodrigo Montemayor supo que nada volvería a ser igual. Supo que las palabras de un hombre muerto estaban a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre su vida, sobre el significado de todo lo que había construido y destruido. Porque las primeras palabras de la carta de Joaquín Paredes eran las últimas que esperaba encontrar. Querido hermano. 2 palabras. Solo 2 palabras que contenían más perdón, más humanidad, más amor del que Rodrigo merecía recibir. 2 palabras que destrozaron las murallas que había construido durante 30 años para protegerse de la verdad. Santiago observó en silencio cómo el hombre más poderoso que jamás había conocido caía de rodillas sobre el suelo sucio del puente, sollozando como un niño perdido mientras sostenía una carta escrita por un muerto que todavía lo llamaba hermano. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás su padre había tenido razón. Quizás todavía había esperanza para Rodrigo Montemayor. Quizás todavía había algo que arreglar. Querido hermano. Las palabras flotaban en el aire húmedo bajo el puente, escritas con la letra de un hombre que había muerto hace 8 años, pero que seguía vivo en cada trazo de tinta sobre el papel amarillento. Rodrigo Montemayor permanecía de rodillas sobre el suelo sucio, las lágrimas cayendo sobre la carta sin que pudiera detenerlas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Santiago observaba en silencio desde unos metros de distancia, dándole el espacio que necesitaba para enfrentar las palabras de su padre. Querido hermano, continuaba la carta, si estás leyendo esto, significa que mi hijo te encontró. Significa que el destino finalmente nos reunió, aunque sea a través de palabras escritas por un hombre que ya no existe en este mundo. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que cerré los ojos por última vez. No sé si eres el mismo Rodrigo que conocí hace tantos años, o si la vida te ha cambiado de maneras que no puedo imaginar. Pero hay algo que necesito decirte antes de que el silencio se vuelva eterno entre nosotros. Te perdono. No porque lo que hiciste estuvo bien, no porque el dolor que causaste no fue real.
Te perdono porque cargar con el odio durante todos estos años me estaba destruyendo más a mí que a ti. Te perdono porque mi hijo merece un padre que le enseñe a vivir sin veneno en el corazón. Te perdono porque, a pesar de todo, todavía recuerdo al muchacho que soñaba conmigo en el taller de Don Abundio. Rodrigo, ambos éramos pobres, ambos teníamos hambre, ambos queríamos escapar de la miseria que nos rodeaba. La diferencia entre nosotros no era el talento ni la inteligencia. La diferencia era que yo encontré mi riqueza en crear cosas, mientras tú la buscaste en poseerlas. No te escribo para hacerte sentir culpable. Sé que la culpa ya te acompaña, aunque la escondas bajo capas de dinero y poder. Te escribo porque antes de morir necesito que sepas algo que nunca te dije cuando tuve la oportunidad. Aquella noche, cuando descubrí lo que habías hecho, cuando me senté en el piso del taller llorando como un niño, no lloraba solo por la traición. Lloraba porque había perdido a mi hermano. Lloraba porque el Rodrigo que yo conocía, el que compartía su comida conmigo cuando ambos teníamos hambre, el que me defendía de los otros muchachos del barrio, el que me prometió que siempre estaríamos juntos, ese Rodrigo había muerto, y yo no pude salvarlo. Durante años me pregunté qué habría pasado si yo hubiera actuado diferente, si hubiera compartido el crédito contigo desde el principio, si hubiera sido menos ingenuo, menos confiado. Pero al final entendí que la responsabilidad de tus decisiones no es mía. Cada uno elige el camino que quiere seguir, y tú elegiste el tuyo. Ahora te pido algo, no por mí, porque yo ya no estaré para verlo. Te lo pido por Santiago. Mi hijo va a crecer sin padre, va a crecer con las historias que Esperanza y Don Abundio le cuenten sobre mí. Va a crecer sabiendo que existe un hombre que le robó todo a su familia, pero que sigue viviendo rodeado de lujos mientras ellos luchan por sobrevivir. Podrías destruir su fe en la humanidad. Podrías confirmar todo lo malo que pensará sobre ti cuando seas suficientemente grande para entender. O podrías demostrarle que las personas pueden cambiar, que los errores más grandes pueden transformarse en lecciones, que nunca es tarde para hacer lo correcto, aunque hacerlo cueste todo lo que has construido. No te pido que le des dinero a mi hijo. El dinero no reemplaza lo que perdió. Te pido algo mucho más difícil. Te pido que seas honesto contigo mismo, con el mundo, con la verdad que enterraste hace 30 años. Sé que esto probablemente te costará todo, tu imperio, tu reputación, tu legado. Pero Rodrigo, hermano, ¿de qué sirve un imperio construido sobre mentiras? ¿De qué sirve una reputación que se derrumbaría si la verdad saliera a la luz? ¿Qué clase de legado le dejas al mundo si está cimentado en la destrucción de quien más confiaba en ti? Tengo una última confesión que hacerte. Durante los peores años de mi enfermedad, cuando el dolor era insoportable y las noches parecían eternas, hubo momentos en que deseé tu sufrimiento, momentos en que imaginé tu caída, tu ruina, tu destrucción pública, momentos en que el odio era lo único que me daba fuerzas para seguir respirando. Pero entonces miraba a Santiago dormir, con esa paz que solo los niños inocentes pueden tener, y me preguntaba, ¿qué clase de padre sería si le enseñara a vivir con odio? ¿Qué clase de legado le dejaría si mi última voluntad fuera la venganza? Así que tomé una decisión. En lugar de usar estas pruebas para destruirte, decidí dártelas como un regalo. Un regalo envenenado, quizás, porque te obliga a mirarte al espejo y enfrentar lo que ves. Pero un regalo, al fin. Tienes en tus manos el poder de destruirte a ti mismo o de reconstruirte desde las cenizas. La elección es tuya. Solo te pido una cosa, que sea cual sea tu decisión, la tomes pensando en quién quieres ser, no en quién has sido. El muchacho que conocí en el taller de Don Abundio era capaz de cosas extraordinarias, no por su ambición, sino por su corazón.
Ese corazón sigue ahí, Rodrigo, enterrado bajo años de miedo y codicia, pero sigue ahí. Encuéntralo. Y cuando lo encuentres, úsalo para hacer algo que importe, algo que valga más que todo el dinero que has acumulado, algo que le demuestre a mi hijo que el mundo no está completamente perdido. Con esto me despido, hermano. No sé si nos volveremos a ver en algún lugar después de esta vida. No sé si existe algo más allá de la oscuridad que pronto me cubrirá. Pero si existe, espero que cuando llegue tu momento puedas mirarme a los ojos sin vergüenza. Hasta entonces, cuida de Santiago, no porque me lo debas, sino porque es lo correcto. Tu hermano, siempre, Joaquín. Rodrigo dejó caer la carta sobre sus rodillas. Las lágrimas habían empapado el papel en varios lugares, diluyendo algunas palabras, pero no importaba. Cada frase estaba grabada en su memoria con fuego. Santiago se acercó lentamente y se sentó en el suelo frente a él. Por primera vez desde que se conocieron, no había confrontación en sus ojos. Solo una curiosidad genuina mezclada con algo que podría ser compasión. ¿Qué decía?, preguntó el niño suavemente. Rodrigo intentó hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta como piedras demasiado grandes para pasar. Respiró profundamente varias veces antes de poder articular una respuesta. «Tu padre me perdonó», susurró, su voz rota en 1000 pedazos. «Después de todo lo que le hice, me llamó hermano y me perdonó». Santiago asintió lentamente. «Mi madre me contó que él hablaba de usted a veces. Cuando creía que yo estaba dormido, le contaba historias a ella sobre los viejos tiempos, sobre los sueños que compartían, sobre la promesa que se hicieron de nunca olvidar de dónde venían. Yo rompí esa promesa», dijo Rodrigo mirando al niño directamente. «Rompí todas las promesas que le hice, y él seguía recordándome como su hermano. Mi padre creía que las personas pueden cambiar. Hasta el último día siguió creyendo eso». Rodrigo miró a su alrededor, el puente sucio, los cartones que servían de cama, la caja que hacía de mesa. Este era el mundo al que había condenado al hijo de su mejor amigo. Este era el resultado de sus decisiones. «¿Qué quieres que haga, Santiago?», preguntó, y por primera vez en su vida, la pregunta era genuina. «No me refiero a lo que tu padre pidió en la carta. Te pregunto a ti. ¿Qué quieres tú?». Santiago guardó silencio durante un largo momento, considerando la pregunta con una seriedad impropia de su edad. «Quiero saber si usted es capaz de hacer lo correcto aunque le cueste todo». «¿Y qué sería lo correcto? Eso tiene que decidirlo usted, señor Montemayor, pero yo creo que ya lo sabe. Lo ha sabido durante 30 años. Solo no ha tenido el valor de hacerlo». Rodrigo cerró los ojos. Las palabras del niño resonaban con la misma verdad que las de su padre. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Lo había sabido desde el momento en que firmó aquella patente con su nombre. Confesar. Decirle al mundo que el Imperio Montemayor estaba construido sobre una mentira. Que el sistema de inyección revolucionario que había transformado la industria automotriz no era su invención, sino el trabajo robado de Joaquín Paredes. Que había destruido la vida de su mejor amigo para alimentar su propia ambición. La confesión significaría el fin de todo. Los accionistas lo abandonarían, los socios se distanciarían, los medios lo despedazarían. Pasaría de ser un empresario admirado a ser un símbolo de traición y corrupción, pero quizás, solo quizás, también significaría el comienzo de algo nuevo. «Si confieso», dijo Rodrigo lentamente, como probando las palabras en su boca, «perderé todo. Mi empresa, mi dinero, mi reputación. Probablemente enfrente demandas y consecuencias legales. Mi nombre será sinónimo de traición». «Sí», respondió Santiago sin vacilar. «Probablemente así será. Y eso es lo que quieres, verme destruido». Santiago negó con la cabeza. «Lo que yo quiera no importa, señor Montemayor. Lo que importa es lo que usted pueda vivir consigo mismo. Mi padre pasó sus últimos años en paz porque eligió el perdón sobre el odio.
¿Puede usted decir lo mismo? ¿Puede mirarse al espejo cada mañana y sentirse en paz con quien ve reflejado? La pregunta golpeó a Rodrigo con la fuerza de 1000 toneladas. No, no podía. No había podido en 30 años. Cada mañana evitaba su propio reflejo porque lo que veía era un ladrón, un traidor, un hombre que había vendido su alma por dinero. «Tu padre escribió algo en la carta», dijo Rodrigo tomando una decisión mientras hablaba. «Escribió que el perdón no era para mí, era para él, para liberarse del peso que cargaba. Así es. Creo que entiendo ahora. La confesión no sería para redimirme ante el mundo, sería para liberarme a mí mismo, para dejar de cargar con esta mentira que me ha consumido durante 30 años». Santiago sonrió por primera vez desde que se conocieron. No era una sonrisa amplia ni alegre, pero era genuina. «Mi padre tenía razón sobre usted». «¿En qué?» «En que todavía quedaba algo bueno enterrado bajo todo lo demás. Solo necesitaba a alguien que lo ayudara a encontrarlo». Rodrigo se puso de pie lentamente, sus rodillas adoloridas por el tiempo que había pasado sobre el concreto frío. Extendió la mano hacia Santiago. «Ven conmigo». El niño lo miró con desconfianza. «¿A dónde?» «A hacer lo correcto. Pero primero necesito sacarte de este lugar. No porque me lo debas, ni porque quiera comprar tu silencio, sino porque es lo mínimo que puedo hacer por el hijo del único verdadero amigo que tuve en la vida». Santiago miró la mano extendida durante varios segundos. En sus ojos se libraba una batalla entre la desconfianza aprendida en años de supervivencia y la esperanza que su padre le había enseñado a nunca abandonar. Finalmente tomó la mano de Rodrigo. «Hay una condición», dijo el niño mientras se levantaba. «¿Cuál?» «Quiero estar presente cuando confiese. Quiero ver que realmente lo hace. No por venganza, sino porque se lo prometí a mi padre. Le prometí que si algún día usted hacía lo correcto, yo sería testigo». Rodrigo asintió solemnemente. «Estarás ahí, te lo prometo». Caminaron juntos hacia el Rolls Royce que esperaba al final de la calle. El mismo auto que había traído a Rodrigo hasta aquí en busca de un cuaderno que pudiera destruir. El mismo auto cuyo motor había sido inventado por el padre del niño que ahora caminaba a su lado. Mientras abría la puerta para que Santiago entrara, Rodrigo supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mañana convocaría una rueda de prensa. Mañana le diría al mundo la verdad que había guardado durante 30 años. Mañana perdería todo lo que había construido, pero por primera vez en décadas, Rodrigo Montemayor sintió algo que había olvidado completamente. Sintió paz. Y supo, con absoluta certeza, que Joaquín Paredes estaría sonriendo en algún lugar, porque su hermano finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. La sala de conferencias del Hotel Imperial estaba repleta de periodistas, cámaras y micrófonos apuntando hacia el podio vacío como armas esperando disparar. Los rumores habían corrido durante toda la noche. Rodrigo Montemayor, el empresario más poderoso del sector automotriz, tenía un anuncio urgente que hacer. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero la convocatoria de emergencia había despertado la curiosidad de todos los medios del país. En una pequeña habitación detrás del escenario, Rodrigo Montemayor se miraba al espejo por primera vez en 30 años sin apartar la vista. Las ojeras profundas, las arrugas que el dinero no había podido borrar, el cabello entrecano que alguna vez fue negro como el carbón. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto reflejado en décadas: paz. Santiago estaba sentado en una silla junto a la puerta, vestido con ropa nueva que Rodrigo había insistido en comprarle la noche anterior. El niño se había negado inicialmente, pero Rodrigo le explicó que no era un regalo. Era simplemente lo necesario para estar presentable en lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Santiago, rompiendo el silencio que había reinado durante los últimos minutos.
Rodrigo se volteó para mirarlo. Esos ojos color miel que tanto le recordaban a Joaquín, ahora lo observaban con una mezcla de curiosidad y algo que podría ser respeto. Nunca he estado más seguro de nada en toda mi vida. ¿Va a perderlo todo? No, Rodrigo negó con la cabeza lentamente. Voy a recuperar lo único que realmente importa, mi alma. Un asistente abrió la puerta y anunció que era hora. Rodrigo respiró profundamente, alisó su traje una última vez y caminó hacia el escenario. Antes de salir, se detuvo junto a Santiago. «Tu padre tenía razón», dijo en voz baja. «Todavía quedaba algo bueno enterrado. Gracias por ayudarme a encontrarlo». Santiago asintió sin decir nada. Las palabras no eran necesarias. Rodrigo cruzó el umbral y enfrentó el mar de flashes y murmullos. Caminó hacia el podio con pasos firmes, consciente de que cada paso lo acercaba más al fin de una vida y al comienzo de otra completamente diferente. Se detuvo frente al micrófono. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Cientos de ojos lo observaban, esperando, algunos con curiosidad, otros con expectativa, ninguno preparado para lo que estaba a punto de escuchar. «Buenos días», comenzó Rodrigo, su voz extrañamente serena. «Los he convocado hoy para hacer una confesión que debía hacer hace 30 años, pero que el miedo y la cobardía me impidieron pronunciar. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Los periodistas intercambiaban miradas de confusión. Una confesión. ¿De qué podría confesarse el empresario más exitoso del país? Durante 3 décadas, continuó Rodrigo, he sido celebrado como un innovador, como el hombre que revolucionó la industria automotriz con un sistema de inyección electrónica que cambió todo lo que conocíamos sobre eficiencia de combustible. He recibido premios, reconocimientos, portadas de revistas. He construido un imperio que emplea a miles de personas y genera millones en ganancias. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Todo eso fue construido sobre una mentira. El murmullo se convirtió en un rugido. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas. Las cámaras se acercaron como depredadores, oliendo sangre. Rodrigo levantó la mano pidiendo silencio. El sistema de inyección que lleva mi nombre no fue inventado por mí. Fue creado por un hombre llamado Joaquín Paredes, mi mejor amigo, mi hermano en todo menos en sangre, un genio que nunca recibió un centavo ni un gramo de reconocimiento por su trabajo, porque yo le robé todo. La sala estalló en caos. Rodrigo esperó pacientemente hasta que el ruido disminuyó lo suficiente para continuar. Hace 30 años traicioné la confianza del único verdadero amigo que tuve en la vida. Registré su invento a mi nombre. Construí mi fortuna sobre sus sueños destrozados. Y cuando él enfermó y me necesitaba, cuando una simple ayuda económica podría haberle salvado la vida, elegí no hacer nada. Elegí proteger mi mentira en lugar de proteger a mi hermano. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Rodrigo, pero su voz permaneció firme. Joaquín Paredes murió hace 8 años, solo, en la pobreza, sin poder pagar las medicinas que podrían haberle dado más tiempo con su familia. Murió sabiendo que yo, el hombre al que había confiado todo, vivía rodeado de lujos mientras él no tenía nada. La sala estaba completamente silenciosa ahora. Ni siquiera las cámaras se movían. Pero antes de morir, Joaquín hizo algo que yo jamás habría sido capaz de hacer. Me perdonó. Rodrigo sacó la carta amarillenta del bolsillo interior de su saco y la sostuvo en alto. Esta carta fue escrita por Joaquín durante sus últimos meses de vida. En ella me llama hermano, me perdona y me pide que encuentre el valor de hacer lo correcto. Guardó la carta con cuidado reverencial.
No estoy aquí para pedir perdón, no lo merezco. Estoy aquí para decir la verdad que debí haber dicho hace 30 años. Estoy aquí para que el mundo sepa que Joaquín Paredes fue el verdadero genio detrás de todo lo que esta empresa ha logrado. Y estoy aquí para anunciar que todas las ganancias futuras del sistema de inyección Paredes serán destinadas a un fondo que llevará su nombre, administrado por su hijo Santiago, para ayudar a familias que enfrentan las mismas dificultades que él enfrentó. Los flashes estallaron con renovada intensidad, las preguntas volaban desde todas direcciones, pero Rodrigo levantó la mano una vez más. No voy a responder preguntas, no busco simpatía ni comprensión, solo quiero que sepan una cosa más antes de irme. Miró directamente a las cámaras. Si hay alguien escuchando esto que carga con una mentira similar, que ha construido su vida sobre los cimientos de una traición, les pido que consideren algo: el dinero que ganan, el poder que acumulan, el respeto que reciben. Nada de eso vale nada si no pueden mirarse al espejo sin vergüenza. Yo tardé 30 años en aprender esa lección. Espero que ustedes no tarden tanto. Se alejó del podio ignorando el tsunami de preguntas que lo perseguía. Bernardo lo esperaba en el pasillo con expresión de horror absoluto. Señor Montemayor, ¿qué ha hecho? Los accionistas pueden hacer lo que quieran con la empresa, interrumpió Rodrigo sin detenerse. Ya no me pertenece. Nunca me perteneció realmente. Encontró a Santiago esperándolo en la habitación trasera. El niño tenía los ojos húmedos, aunque intentaba ocultarlo. Lo hizo, susurró Santiago. Realmente lo hizo. Le prometí a tu padre que lo haría, y ya era hora de que empezara a cumplir mis promesas. 6 meses después, el mundo de Rodrigo Montemayor era irreconocible. La empresa había sido absorbida por los accionistas mayoritarios después de que las acciones se desplomaran tras la confesión. Las demandas legales lo habían despojado de casi toda su fortuna. Los antiguos socios y amigos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Los medios lo habían convertido primero en villano, después en curiosidad y finalmente en nota al pie de página olvidada. Pero nada de eso importaba. Rodrigo ahora vivía en una pequeña casa en el mismo barrio donde había crecido hace casi 4 décadas. El mismo barrio donde conoció a Joaquín, el mismo barrio donde todo había comenzado antes de que la ambición lo corrompiera todo. La casa tenía un pequeño garaje que había convertido en taller. No era gran cosa: herramientas básicas, piezas de segunda mano, un par de autos viejos que los vecinos le traían para reparar a cambio de lo que pudieran pagar. Santiago vivía con él ahora, no como hijo adoptivo ni como obra de caridad, como aprendiz, como compañero, como el recordatorio constante de la segunda oportunidad que Joaquín le había dado desde la tumba. Era una tarde de domingo cuando Santiago entró al taller con 2 vasos de limonada. Rodrigo estaba inclinado sobre el motor de un auto viejo, las manos manchadas de grasa, el cabello revuelto, una sonrisa genuina en el rostro. Don Abundio tenía razón, dijo Santiago, entregándole uno de los vasos. Usted sí tiene las manos de mecánico, solo las había olvidado. Rodrigo rió, una risa real, sin amargura ni pretensión. Tu padre era mejor, mucho mejor. Él podía escuchar lo que los motores querían decir. Yo solo puedo adivinar. Mi padre decía que usted era el que tenía visión, que él podía crear cosas, pero que usted podía ver el potencial que otros no veían. Tu padre era demasiado generoso conmigo. Siempre lo fue. Santiago se sentó en un banco de trabajo desgastado, observando a Rodrigo trabajar. Durante los últimos meses, había aprendido más sobre motores de lo que jamás imaginó. Pero más importante, había aprendido algo sobre las personas. ¿Se arrepiente?, preguntó el niño después de un largo silencio. ¿De qué? De haber confesado, de haber perdido todo. Rodrigo dejó la herramienta que sostenía y miró a Santiago directamente. ¿Sabes qué es lo más extraño? Pensé que perderlo todo sería como morir.
Pensé que sin el dinero, sin el poder, sin el respeto, no sería nada, pero resulta que estaba equivocado. Se limpió las manos con un trapo viejo antes de continuar. Todo lo que perdí eran cosas que nunca me pertenecieron realmente. Eran cosas que había robado, directa o indirectamente. Perderlas no fue como morir. Fue como despertar de una pesadilla que había durado 30 años. Santiago asintió lentamente, procesando las palabras. Mi padre escribió algo en una de sus cartas, una de las que eran para mí, no para usted. ¿Qué escribió? Escribió que las personas no somos lo que tenemos ni lo que logramos. Somos lo que hacemos cuando nadie nos está mirando. Somos las decisiones que tomamos cuando es más fácil tomar el camino equivocado. Rodrigo sintió un nudo formarse en su garganta. Tu padre era el hombre más sabio que conocí, y yo era demasiado estúpido y codicioso para darme cuenta de lo afortunado que era de tenerlo como amigo. Pero ahora lo sabe, ahora lo sé. Y aunque llegué tarde, aunque no puedo recuperar los años perdidos ni devolverle la vida que le robé, puedo honrar su memoria viviendo de la manera que él siempre esperó que viviera. Santiago sonrió. Era una sonrisa que Rodrigo había aprendido a reconocer durante estos meses. La misma sonrisa que Joaquín tenía cuando algo le salía bien en el taller. La misma sonrisa que significaba aprobación silenciosa. «Hay algo que nunca le pregunté», dijo el niño. «Aquella mañana, cuando me burlaron en la calle, ¿por qué me humilló de esa manera? Antes de saber quién era yo, digo». Rodrigo bajó la mirada, avergonzado incluso después de todo este tiempo. «Porque te vi a ti y me vi a mí mismo hace 40 años. Un niño pobre, sucio, sin futuro aparente. Y en lugar de sentir compasión, sentí miedo. Miedo de recordar de dónde venía. Miedo de admitir que seguía siendo ese mismo niño por dentro, sin importar cuánto dinero tuviera en el banco. Y ahora entiendo que ese niño pobre del que tanto huía era la mejor versión de mí mismo. Era el Rodrigo que todavía tenía sueños honestos, amigos verdaderos y un corazón que no había sido corrompido por la codicia». Se acercó a Santiago y puso una mano sobre su hombro. «Tu padre me dio la oportunidad de encontrar a ese niño otra vez, y tú me ayudaste a traerlo de vuelta. No tengo forma de pagarte lo que has hecho por mí». «No quiero que me pague nada», respondió Santiago. «Solo quiero que siga siendo este Rodrigo, el que trabaja con las manos, el que ayuda a los vecinos, el que cuenta historias sobre mi padre como si todavía estuviera vivo. Eso puedo hacerlo, te lo prometo». El sol comenzaba a ponerse sobre el barrio humilde, pintando el cielo de naranja y dorado. Rodrigo y Santiago permanecieron en el taller hasta que la luz ya no fue suficiente para trabajar, hablando de motores, de sueños, de las personas que habían amado y perdido. Antes de entrar a la casa para cenar, Rodrigo se detuvo en la puerta del taller y miró hacia atrás. Las herramientas viejas, los autos a medio reparar, el olor a grasa y metal, nada de eso valía ni una fracción de lo que había poseído antes. Y sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que tenía todo lo que necesitaba, porque había aprendido, después de 30 años de mentiras y una vida entera de errores, la lección más importante que existe. Lo que construimos con mentiras puede derrumbarse en cualquier momento, pero lo que construimos con verdad, nadie nos lo puede quitar. El niño que él había humillado en la calle le había enseñado algo que todo su dinero jamás pudo comprar: que el perdón no es para el que lo recibe, es para el que lo da, y que nunca es tarde para arreglar lo que está roto, empezando por uno mismo.